Es viernes, ya empezó el fin de semana. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con mi compañero Julio Patán, Circe Enestrosa y Luis Martín Lozano, vamos a hablar de la vida y obra de la pintora mexicana Frida Kahlo. Así que quédese aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida desde luego como Frida Kahlo, es una de las pintoras mexicanas más reconocidas en todo el mundo. Su obra se ha expuesto en diversos países con una aceptación extraordinaria. Hay películas de su vida, obras de teatro, libros. En abril del próximo año comenzarán a grabar una bioserie sobre su vida y en breve su cuadro Diego y yo, que está valorado en principio en $30 millones, será subastado. A 67 años de su muerte, Frida está más viva que nunca. Comenzó a pintar como una catarsis, convirtió su dolor en arte y así inspiró a muchos. Incluso Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay, ha revelado que uno de sus cuadros de Frida Kahlo lo inspiró para componer la canción titulada Viva la Vida. Para precisamente hablar de este ícono, porque es un ícono, Frida Kahlo ya se ha convertido en un ícono de la vida y obra de esta pintora surrealista. Saludo primero que nada a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Leo, ¿cómo estás? Pues vaya Vamos tema, a ver ¿no? si a ver si digamos, bajamos un poquito del estatus de ícono. Sí. Y aprendemos todo lo que implica su trayectoria estrictamente artística, que luego lo uno opaca un poco al otro, ¿no? Sí, correcto. También saludo a Circe Enestrosa, ella es curadora de la exposición de Frida Kahlo, Las experiencias engañan, en el British Museum. Circe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Estás en Londres, Sí. ¿verdad? Estoy aquí. En Londres. Sí, estoy ahora en Londres después de haber estado casi 2 años de encierro en Singapur. Ahora, logré salir de Singapur por una cuestión para venir a ver a mis suegros. Y bueno, por una cuestión médica con mis suegros, pero gracias a Dios están bien. Entonces, pues bueno, aquí estamos. Qué bueno que estás con nosotros, Circe. Y bueno, aquí en el estudio está Luis Martín Lozano, él es historiador y escritor, quien por cierto hizo un libro de Frida y que más adelante nos hablará de él. Luis Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, déjame decirte qué cosa, yo que soy, sí me gusta mucho la obra de Frida, tengo que decirlo. Tengo aquí enfrente de mí este libro, Frida Kahlo, obra pictórica completa, editado por Luis Martín Lozano, ¿no? Pues hecho por esta gran editorial que es Taschen, ¿no? Cuéntanos del libro. Miren nada más. Pues, ¿qué les cuento? Vean nada más. Que el libro de Frida acaba de salir. Sí. Es un libro que nos tomó varios años producir, planear, ejecutar. Fue un proyecto muy ansiado de Benedict Taschen. Sí. Se esperó muchos años a que lo pudiéramos hacer. Y es un compendio, es una gran monografía que reúne por primera vez toda la pintura de Frida Kahlo. Toda. Incluso aquellas piezas desaparecidas, sí, aquellas piezas perdidas o destruidas, que tenemos material fotográfico, las registramos, las comentamos cómo fueron, qué información llegamos a tener. Entonces es un compendio cabal de su pintura y es una interpretación de su trabajo creativo como artista. Nos interesaba en este libro marcar una distancia frente al fenómeno mediático y de marketing que ha sido su personalidad. Sí. Porque tiene una personalidad muy atractiva, pero este énfasis en el personaje
ni el personaje público, el personaje cultural, ha opacado con el tiempo el mayor entendimiento y conocimiento de su pintura. Y la meta de nuestro libro fue dar un viraje, regresar al origen, es decir, a las pinturas, y a partir de las pinturas reconstruir el proceso creativo de Frida Kahlo. Qué maravilla, ¿no? Porque efectivamente, Julio, pues se ha vuelto Frida Kahlo una especie como del Che Guevara, ¿no? De estas cosas que agarra el capitalismo mundial y las convierte en un personaje más allá de lo que eran, ¿no? Sí, que probablemente tenga sus ventajas, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver si me equivoco y nos corrigen, pero digamos, este fenómeno Frida, por darle un nombre un poco frívolo, tal vez empezó por ahí de los años 90, ¿no? Está la película Salma Hayek, sí, al frente de esta, y luego la tremenda afición de Madonna, por ejemplo, por la obra de Frida Kahlo, ¿no? Y esto creo que la llevó de ser, bueno, no una desconocida, ni muchísimo menos, ¿no? Pero digamos, una pintora atendida, pero por llamarlo así, de nicho, ¿no? A convertirse en lo que dices tú, un fenómeno mediático, un icono cultural, me parece a mí, sí, un poco como le pasa al Che Guevara, nada más que Frida Kahlo sí se lo merece. Sí, sí, claro. Hay una gran diferencia, ¿no? Y un fenómeno de ventas, si me permites, porque empezó a volverse muy cara la obra de Frida Kahlo. Yo creo que está bien, es decir, qué bueno que la maquinaria capitalista ayude a promover estas figuras de una forma más masiva, pero tienen toda la razón, que es un poco por donde yo empezaba también, en que eso luego opaca la potencia intrínseca de su obra, ¿no? Sus valores, su importancia. Entonces, este libro del que estamos hablando, que ya también lo tengo yo aquí en la casa, es extraordinario en muchos sentidos. Ese para empezar, ¿no? O sea, voy a decir una tontería, pero nos recuerda que estamos frente a una artista. ¿No? Así es, y quiero recurrir a ti, Circe, que como curadora de la obra de Frida Kahlo, ¿por dónde comienzas? Porque, pues sí es una obra prolija, ¿qué podemos decir? Digo, no es Picasso, que creo que pintaba un cuadro al día, o no sé, ¿no? Pero sí fue bastante prolija Frida Kahlo, ¿no? Bueno, mi investigación parte más del guardarropa. Yo soy curadora de moda. Okay. La primera exposición de Frida Kahlo de su guardarropa se hace en la Casa Azul en 2012 y luego se hace una expansión de ese guión curatorial en el Victoria and Albert Museum en Londres en el 2018. Ok. En mi caso, y cuando yo comencé la investigación, yo estaba interesada en los aspectos de discapacidad y etnicidad del archivo personal del artista y cómo estas dos vertientes se relacionaban entre sí. Primero me enfoqué en el aspecto étnico de su vestimenta, porque yo tengo una relación personal con el vestido de Tehuana, ya que yo soy también portadora de este vestido. Y yo quería saber por qué Frida había elegido este vestido en particular como estilo característico, ¿no? Ahora que hablábamos de la parte del estilo y después también la parte de, como dije, de discapacidad. Yo al tener el material, mi material es la indumentaria, yo estaba usando la pintura y la fotografía para informar vestido. Pero en ese momento yo me di cuenta, para entender cómo ella se pintaba cortando el vestido, me di cuenta que todos los materiales se relacionaban entre sí. La forma en cómo ella se vestía era como se pintaba, la forma en cómo utilizaba los corsets también era como se fotografiaba. Y me di cuenta en ese momento que toda su producción creativa contribuía a esta construcción de identidad. Pero que digamos, el vestido también formaba una parte muy importante para expresión creativa del artista. ¿Y pudiste conseguir esa relación? ¿Pudiste conseguir los vestidos originales de Frida?
Sí, el guardarropa se descubre en la Casa Azul en el 2004 y en ese entonces la directora del museo, que era Hilda Trujillo, y también estaba Carlos Phillips, ellos fueron los que tuvieron acceso a estos tesoros, que se encontraron cerca de 22,000 documentos, 6,000 fotos personales de los artistas y el guardarropa de Frida Kahlo. Y esto se descubre en el baño adyacente a la recámara de Frida Kahlo en la Casa Azul. Y este baño guardó estos objetos durante más de 50 años, que había sido cerrado primero por órdenes de su esposo Diego Rivera y después por Dolores Olmedo, que era coleccionista amiga de los artistas. Interesante. A ver, regreso entonces contigo, Luis Martín, al tema de la obra pictórica de Frida Kahlo. Tú tuviste que revisar toda, ¿no? Te vuelvo a preguntar, ¿es una artista prolífica? ¿Cómo la caracterizarías? Mira, es una producción corta la que realiza. Sí. 152 pinturas realmente no es una cantidad sustancial en la producción. Sí. Pero el proceso creativo de Frida sí lo fue. Y este proceso, al estudiar las pinturas nos damos cuenta que la interrelación de este proceso creativo abarca varios universos. Incluye, por ejemplo, la escritura igual. Es decir, hoy por hoy Frida es tan pintora como escritora. Y en esta interrelación del proceso creativo aparece también el trabajo que, por ejemplo, ha hecho Circe. Es decir, a partir de la indumentaria hay una construcción del personaje, pero hay una construcción de una identidad cultural. Entonces, Frida actuaba en estos diferentes campos en términos de artista. No solo era una pintora, sino que se adelanta en su tiempo en cuanto a que ella es un performance continuo. Es cómo se viste, cómo se peina, cómo se deja fotografiar. Es parte del arte, digamos. Es parte de un proceso estético, pero es parte de una reflexión sobre la condición creativa. Y en el libro, en el compendio, sumamos este universo que incluye las fotografías, las cartas, las páginas del diario, las pinturas, dibujos, acuarelas, dialogando interrelacionadas para mostrar la dimensión del proceso creativo de Frida, no solo relativo a las pinturas que realizó. Fíjate que yo les quiero contar que cuando vivía en Nueva York me gustaba ir a las subastas de Christie's y de Sotheby's, sobre todo las de arte latinoamericano, ¿no? No para comprar nada, desde luego, no, pero para ver las obras que subastaban. Y en alguna ocasión subastaron, me acuerdo, Personal Belongings of Frida Kahlo, ¿no? Pertenencias personales de Frida Kahlo. Y sale la obra y sale, te lo juro, un guacalito, un guacal. Y venían unos cigarritos faros, un cuaderno de libretas, puras cositas así, pero muy, muy bien puestas, muy bonitas. Venía también, ¿cómo se dice? No un zarape, un huipil. Como un rebozo, exacto, un rebozo, ¿no? Puras cositas muy, muy bonitas, puestas en un guacalito, $300,000. $300,000. ¿Cómo ves? Es que efectivamente en este proceso creativo habría que incluir las interrelaciones humanas que ella establece. Lo que tuviste en la subasta en Nueva York pertenece precisamente al material que ella comparte con ciertas personas en su vida, personas que amó, seres queridos, amores que tuvo, fugaces, pero en los cuales ella comparte su sentir a través de las cartas, a través de los dibujos o las pequeñas pinturas que obsequia, pero una parte de ella es también la indumentaria. Una parte de ella también es este universo de objetos con el que ella se hace rodear en la Casa Azul. Por eso es que la dimensión del personaje creativo no se puede asir solo desde la pintura. Se tiene que incluir en un proceso cultural mucho más amplio.
Sí, sí. Y es lo que nos propusimos con el libro. Claro. Es decir, o sea, en ese guacalito sí es una expresión de arte, ese es mi punto, ¿no? hay una intención creativa. Creativa. Y yo creo que las libretitas quizás era lo que tenía más valor, por lo que, no sé, ¿no? Porque está la perpetua, la permanente discusión de qué es el valor en el arte, ¿no? El valor económico, ¿no? Bueno, el mercado marca el valor Pues sí. de las obras en cuanto a Sí. la demanda, pero esto no tiene nada que ver con la importancia de las piezas. Totalmente. Nada. Así es, así es. Hay piezas que son fundamentales para entender Ujú. el pensamiento estético de Frida y no tienen un alto valor comercial. Como por ejemplo, a ver, danos un ejemplo. Como por ejemplo su indumentaria. La ¿no? indumentaria. Por ejemplo, Ajá. los objetos personales, las propias cartas. Sí. Aunque hemos visto en años recientes que las cartas también se han empezado a subastar y han ido subiendo Ok. los precios. Sí, sí, sí. Comparativamente con una pintura o un dibujo, las cartas no tienen un valor de mercado tan alto. Sin Sí, sí. embargo, el contenido de estas cartas, Ajá. la disposición estética en algunas de estas cartas es fundamental, tanto como un cuadro. Interesante, caray. ¿Cómo ves, Julio? Interesantísimo Bueno, esto. Y a mí me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Hay una idea más o menos extendida, creo, de que Frida fue un personaje, pues casi voy a decir delirante, ¿no? Como arrebatada, como fuera de sí. Y lo que estás viendo aquí es que, lejos de ello, era una mujer que entendía muy bien lo que estaba haciendo. Y yo iría más lejos, entendía muy bien dónde estaba. Yo creo que hay que entrar a esto. También México está en un momento cultural, artístico, potentísimo, en aquellos años. Potentísimo. Sí, sí. Están las vanguardias, algunas muy delirantes, algunas bastante centradas, digamos. Están los muralistas ahí, bueno, pues es bien conocida Diego. su relación con Diego Rivera, ¿no? Hay una tremenda poesía en México, como siempre ha habido. La arquitectura está muy viva. Circula por ahí Tina Modotti. Y luego, además, pues es un grillerío el país espectacular, Leo. Espectacular, ¿no? Pues está Trotsky por ahí, como es bien sabido, con el que tuvo una relación muy fuerte. Sí. Está el componente stalinista por ahí representado por Siqueiros. Los sindicatos muy briosos. En fin, lo que quiero decir es, sabía muy bien lo que hacía, repito, y sabía muy bien dónde estaba. Y luego creo que se nos olvida también. Sí, sí, sí. Circe, déjame preguntarte, ¿qué representa Frida Kahlo como mujer? Tú que eres mujer y que has visto su indumentaria, ¿qué nos dirías? Bueno, yo quería reforzar esa parte de la que hablaba también Luis Martín, de toda la producción creativa, porque inclusive en la exposición que presentamos en el Victorian Albert Museum, los objetos no tenían jerarquía. Por ejemplo, esa fue la primera vez que yo puse los vestidos, no, desde México se pusieron los vestidos con las fotografías y una sola pintura al mismo nivel. Pero esta relación de la que habla Luis Martín era importante mostrarla en la exposición del Victorian Albert Museum en el 18, porque era la primera vez que todos los materiales se exhibían juntos. Okay. Y para mí era muy importante no poner una jerarquía. Pintura no era más importante que vestido, ni corset, más importante que pintura ni fotografía. Todo era al mismo nivel porque todo informaba esta construcción. Entonces, ahora lo que dices de lo que significa ella como mujer, pues mira, yo creo que Frida Kahlo fue capaz de romper muchos tabúes sobre la experiencia femenina y sobre los desafíos para superar enfermedades, lesiones físicas, exponiéndolas y también superando un trauma de manera creativa, que es un poco también la posición que yo quería mostrar en esta exposición, como esa resistencia, esa actitud de lucha y su determinación de disfrutar la vida a pesar de dificultades que encontró. Y yo siento que estos aspectos la convierten digamos, continúa siendo como mujer
un símbolo poderoso y como artista porque continúa hablándole a muchos grupos diversos, porque transmite este mensaje de fuerza y posibilidad de cambio. Entonces, que lo ves a través de la pintura, como también decía Hayden Herrera en algún momento, que cuando la gente ve su pintura siente que ella los está viendo y les habla, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es importante, bueno, para mí como mujer mexicana también llevar el trabajo del artista a nivel internacional como curadora, con estas nuevas lecturas y estos mensajes que puedan también inspirar a otras artistas y a nuevas generaciones. Sí, no, totalmente. Luis Martín, ¿qué dirías de Frida Kahlo? ¿Es una mujer adelantada a su tiempo o en el contexto de cierta grupo ya de mujeres que están en pleno proceso de liberación? ¿Cómo lo caracterizarías, Luis Martín? Yo diría que está en ambos grupos. Sí. Frida es una mujer de su tiempo. Sí. Para entender la dimensión de... Oye, ¿qué anda con un macho? Porque era un macho hecho y derecho que era Diego Rivera, ¿no? Bueno, la relación de ellos era extremadamente compleja. Sí. Lo que solo atinaría a decirte es que no fue una relación que podemos regular en base a las convenciones sociales de una burguesía en aquella época. Okay. Ellos eran figuras muy singulares, establecieron sus propias reglas, sus propios parámetros, y de manera externa es a veces difícil entender este arreglo tan conveniente que tenían, en donde estaba, claro, el trabajo artístico, pero estaba también la ideología, y estaban las relaciones que establecían con otros artistas. Sí. De tal manera que sí eran marido y mujer, pero eran pareja, eran amantes, pero eran cómplices también. Sí, sí. Y compañeros de lucha, lo que tú dices, la parte política de lucha. No hay que dejarla de un lado, ¿eh? Entonces, es una mujer de su tiempo, no puedes explicarla sin el contexto cultural e histórico de México y de la dinámica de México en un escenario internacional que incluye el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y luego la posguerra, ¿no? Con la visión dantesca y apocalíptica a la humanidad de una destrucción por el armamento masivo, ¿no? Claro. Pero por el otro lado, es cierto que Frida, en su condición de mujer creadora, introduce una serie de parámetros muy adelantados a su época. Uno de ellos es, por ejemplo, la escritura. Sí. La escritura como un mecanismo en donde ella plantea su autonomía, donde plantea su independencia, pero al mismo tiempo su vulnerabilidad. Es decir, ella reconoce que la dimensión femenina tiene estos elementos antagónicos. Otro elemento también muy visionario en su trabajo es la utilización de su propio cuerpo como un argumento dentro del arte. Sí. Es decir, no es la narración de sus enfermedades o de su imposibilidad de tener un hijo, lo que le importa per se. Lo que le interesa es cómo el cuerpo es capaz de transmitir una serie de conceptualizaciones sobre la sensibilidad, sobre el surrealismo, sobre la condición de la mujer, sobre la violencia contra las mujeres. Es decir, estos son factores que Frida entreteje dentro del uso del cuerpo en la pintura. Y obviamente los autorretratos es el instrumento principal de comunicación para hacerle ver al espectador su estado no solo físico, cómo se representa, sino su estado mental, psicológico y cómo ella está viendo el mundo que la rodea, ¿no? ¿Cuántos autorretratos? ¿Tienes una idea de cuántos hizo? Hizo en diferentes etapas. Sí. En los años 40 hace 19 autorretratos. Sí. Más de la mitad de la producción de los años 40. Ok. Al principio hay pocos autorretratos, en los años 20 hay solo 2, el del 26 y del 29, pero además el autorretrato no solo es la efigie, son también autorretratos algunas naturalezas muertas, en donde ella utiliza elementos metafóricos para representar a través de las flores y de las frutas la condición de este cuerpo, de este cuerpo intervenido, este cuerpo después del accidente, ¿no? Este cuerpo cercenado, este cuerpo amado, ¿no? A través de la madurez de las frutas, del fulgor del color en las flores.
Y esta es una dimensión de su planteamiento conceptual del arte que es muy fascinante en el trabajo de Frida. Por eso es fundamental regresar a la pintura, porque la mejor manera de conocer a Frida es a través de su pintura. No digamos en la construcción del personaje, sino en el trabajo creativo que tiene muchos elementos de comunicación que son tan efectivos que hoy en día gente de todo el orbe, aunque nunca haya antes visto un cuadro de Frida, se siente profundamente atraído por esta sinceridad y esta capacidad de comunicación. Ahora, te mueven, es que los autorretratos de Frida Kahlo te mueven. ¿Y por qué? Y además ella, como decía Julio, era una mujer con una gran intencionalidad en su trabajo. Era sofisticada, era culta, era extremadamente leída. Es decir, no hay nada fortuito en la dimensión de sus cuadros. Los cuadros se tardaba mucho tiempo en realizarlos, volvía a ellos una y otra vez, incluso con años de diferencia, ¿no? Los reintervenía, les cambiaba el mood, les cambiaba el ambiente, porque todo esto respondía a su propia condición creativa. Entonces era una mujer extremadamente curiosa, estéticamente, informada, las vanguardias. Interesantísima mujer. Interesantísima. O sea, mira, yo he leído varias biografías de Trotsky y te quiero decir que para que haya habido esa atracción de un personaje que era tremendo, Trotsky, hay que decirlo, no era un tipo sencillo, Trotsky, al revés, ¿no? Es porque Frida tenía algo profundamente atractivo. No cualquiera, no era posible esa relación, no sé si estarás de acuerdo. Yo coincido totalmente, es decir, se habla mucho de este aspecto un tanto banal de las relaciones afectivas de Frida con amantes, hombres y mujeres, y se queda en la parte más superficial. Porque en realidad el trasfondo es que eran relaciones humanas. Y de una intensidad intelectual. Y de intercambio intelectual. Totalmente, sí. En eso coincido contigo. Así es, digo, más allá de la relación sexual, pues luego lo que platicaban Frida Kahlo y Trotsky en la cama, imagínate, ¿no? E incluso el ingrediente sexual era un asunto privado. Es decir, era banal discutirlo. Pero los vínculos que se establecían, y además con estas parejas, con estos amantes, como Bartolí, por ejemplo, el pintor catalán, Frida le habla sobre ciertas pinturas. Le dice, estoy pintando esto y por esto, y porque acabo de salir del hospital, y porque me siento de esta forma, y porque tengo estas marcas sobre mi cuerpo. Es decir, la escritura como proceso creativo acompaña y complementa el proceso creativo de las pinturas y acompaña y precisa el proceso creativo que establece con las personas. Qué maravilla. Bueno, déjenme, tengo que hacer una pausa. Oiga, si tiene una lanita por ahí, un ahorrito, quiere darse un lujo, quiere dar un buen regalo este fin de año, le recomiendo mucho este libro. Es la obra completa. Ahora sí podemos decir, digo, un ser humano común y corriente difícilmente puede tener una obra de Frida Kahlo, ¿no? Pero pues por lo menos tener el libro, ¿no? Pero la puede disfrutar, se puede informar. Claro, ¿no? La puede tener en este libro y bueno, y desde luego cuando haya una exhibición, pues hay que ir a verlas, esas maravillosas pinturas. Hacemos una breve pausa, estamos hablando sobre Frida Kahlo, regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla sensacional, yo diría, sobre Frida Kahlo, su vida y su obra. Y aquí durante la pausa comercial, Luis Martín Lozano, que es el editor de este libro sobre Frida Kahlo, de la fantástica, maravillosa editorial Taschen, me decía algo muy importante, Luis Martín, que es el ejercicio democrático que significa un libro de este tipo, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué no nos platicas lo que me decías? Porque me pareció muy, muy importante. Mira, muchas de las obras de Frida Kahlo se encuentran en colecciones privadas de muy difícil acceso. Hay cuadros que nunca han venido a México desde que fueron pintados. Hay cuadros que con dificultad se pueden ver en una retrospectiva, quizá. Un par de ocasiones los vas a poder ver quizá en tu vida si tú tienes la coincidencia de estar cuando se presente una retrospectiva
en alguna ciudad del mundo. Este libro te ofrece todos los cuadros a tu alcance. Sí. Algunos cuadros están reproducidos incluso en un tamaño mayor que el original. Otros exactamente al mismo tamaño de los cuadros. Tiene detalles de los cuadros con nuevas tecnologías de fotografía digital que nos permiten acceder a un nivel de texturas y de capacidades sensoriales. Tú puedes ver las pinceladas, puedes ver la firma, increíble. puedes ver los tonos. Es una experiencia que tú no puedes vivir frente a los cuadros físicamente porque no te puedes acercar por seguridad a ellos, Claro. ¿no? Y porque no van a estar reunidos en ningún lugar. Sí, sí, sí. Y en cambio en el libro tú tienes acceso a una experiencia estética, a una experiencia de información que no te puede ofrecer ningún otro mecanismo. Claro. Y en ese sentido el lector accede a una información cabal con un gran potencial para descubrir a Frida y a la cultura de México a través de las pinturas. Entonces el libro pone al acceso de todos realmente, porque muchos de estos libros estarán en bibliotecas públicas Claro. en el mundo, Claro. ¿no? Para que puedan ver estos cuadros, que aunque estén destruidos algunos de ellos o hayan desaparecido, tú puedes aprender a través del libro cómo fueron o cómo eran o cómo esperamos que sigan estando, porque Sí. quizá aparezcan en un futuro cercano. No, qué maravilla, de verdad, Luis Martín, te felicito muchísimo. Hasta está el libro sensacional. ¿Tú cómo ves, Circe, el que hayan hecho este libro? Bueno, me parece maravilloso tener ya es tan completo tener como una especie de catálogo resumé de toda la obra, porque Luis Martín ha hecho una investigación, bueno, lleva muchos años estudiando a Frida Kahlo y trabajamos juntos para la gran exposición que se hizo en Tate Modern en el 2005. Y en ese sentido, pues estoy muy agradecida, muy contenta de que haya logrado tal investigación, porque realmente, como él decía, no nada más reúne la pintura, pero también la fotografía y la parte de las cartas, el diario, y creo que ver todos estos materiales conjuntos en un libro tan completo aporta definitivamente otra capa más de investigación que enriquece ¿no? Para todos nosotros el saber más sobre la vida y obra del artista. Pero sobre todo las obras, que habían unas que yo ni siquiera las conocía. Fue impresionante, y yo también te felicito muchísimo, Luis Martín, porque has hecho un trabajo, bueno, extraordinario. Estamos muy agradecidos todos contigo. No, totalmente. Les cuento que el libro está dividido en 8 capítulos. Primer capítulo, los años de aprendizaje. Segundo, la pintora que expande horizontes. Tercero, las lecciones de la madurez y la experiencia. Cuarto, la voluntad de pintar hasta el final. Quinto, diario y cartas de Frida. Sexto, la biografía. Séptimo, Frida y Diego. Y octavo, la Casa Azul, que por cierto, ya que estamos hablando de Frida Kahlo, si usted no ha ido, vive aquí en la Ciudad de México o se da una vuelta por la Ciudad de México, no vaya a dejar de ir a la Casa Azul, que es donde vivía Frida Kahlo. Es hoy en día un museo, ¿no? Fantástico, da una idea de quién es Frida Kahlo, ¿no? La propia casa, hablando de arte, ¿no? Es una casa muy artística, hay que decirlo, ¿no? Julio Patán. Sí, añadiría que, y de paso, ya que están por ahí, se acercan a la de Trotsky, ¿no? Sí, también. Pero fíjate que yo quería hablar un poquito de la editorial, porque ya que hablaban con tanta razón de esta democratización, digámoslo así, de las posibilidades de conocer la obra de Frida Kahlo, yo creo que si hay una editorial idónea para un libro así, es Taschen. Sí. Mira, Taschen se ha distinguido, tiene una calidad extraordinaria los libros, eso lo sabemos, editorial, en términos de diseños, de calidad de la imagen, de calidad del papel, lo que tú quieras, ¿no? Pero se ha distinguido por una vocación, diría yo, de llevar esos libros a la mayor cantidad de lectores o de veedores posible, ¿no? Son libros. Los libros de arte son necesariamente caritos porque pues, la producción es muy cara, ¿no?
pero no son particularmente caros, al contrario. No para el contenido que tiene, No, la verdad, no, Julio, la verdad. no. Y Sí. los encuentras en todas partes y se ha convertido además en una de esas editoriales que capta compradores, digamos, por el sello editorial mismo, porque se distingue como una editorial muy imaginativa en el contexto de los libros de arte. Va de lo más pop, si lo quieres llamar así, te puedes encontrar libros de portadas de ciencia ficción o de cine o lo que se te ocurra, hasta el Renacimiento italiano y hasta Frida Kahlo. Pero a lo que voy otra vez, Taschen se distingue por eso, por la capacidad de llegar a mucha gente a la que los libros de arte normalmente no llegan. Entonces, sí creo que quién si no si va a aventar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Te voy a dar envidia, pero yo tengo el de Mohamed Ali. Imagínate. Uy, sí me da. Sí me da. Oye, pero a ver Sí si nos puede nuestro señor productor, para que se den una idea. Miren el tipo de cosas que hay. Aquí, bueno, en esta hay una pintura, ¿no? Y en esta una foto preciosa. Es una foto de preciosa. Imogen Cunningham, sí, tomada Frida en San Francisco. Y es un cuadro pintado por Frida en Estados Unidos, sí, cuando se va a vivir con Diego para pintar murales entre el 30 y 33. Y mira, le damos la vuelta así, una más, y vean nada más. Ah, es en esta cámara, mira. Ve nada más. Ve qué cosa. ¿Este qué es? Es un detalle del autorretrato que Frida le regaló a León Trotsky. Es un cuadro que se encuentra en un museo en Washington, en el Museo Nacional de la Mujer, y que justamente en la publicación tenemos acceso a estos detalles digitales de alta resolución. Los cuadros fueron refotografiados para el libro, con nuevas tecnologías a un costo, a un enorme esfuerzo de logística, pero también diría de inversión fotográfica. Es el mismo dueño, ¿no? El que aquí dice, ¿no? Dirigido y producido por Benedict Taschen. Así es. O sea, el mismo, el mero de Taschen. Es el fundador de la editorial. Sí. Y él supervisa de manera personal cada una de las páginas. No hay un detalle en el libro de Frida Kahlo que no haya pasado por el escrutinio de Benedict. Cada detalle, si el listón es rosa, si el lomo es negro, si el dorado es más apagado, la tela especial que se mandó a hacer. Si puedes levantar el cuadro. Cuando me llegó a mí el libro a casa y lo desempaqué, si se fijan, no tiene el nombre de Frida Kahlo encima. No hace falta. Todo mundo reconoce que es el autorretrato. Mira, a ver si nos puedes poner en aquí en la grúa que tienes. Esta es la portada y quiero poner luego la contraportada, que es preciosa. Es una fotografía de Mira nada más esto. Murray. Tomada a Frida. Y cuando desempaco el libro, encuentro que la portada es de tal calidad que me planteo, yo no sé si este libro es para acomodarlo en un librero o para colgarlo en la pared. De verdad que sí. Mira, hablando, a ver, te voy a decir, si me puedes volver a poner aquí esta fotografía que es la contraportada del libro. A ver, háblanos de la indumentaria y no sé si lo estás viendo, Circe. ¿Sí la estás viendo? Sí, claro, la estoy viendo. Bueno, aquí tiene, Frida está portando el vestido de tehuana, el estilo del vestido de tehuana, porque ella crea también un estilo híbrido de su propia versión de este vestido que se compone por un tocado, generalmente un huipil corto y una falda larga, y en esta foto de Nicholas Murray. Ella porta los torsales que están en la colección de la Casa Azul, con un huipil bordado con azul, con bordados de flores, y los aretes también en estilo tehuano. Pero la mayoría de estas joyas están en los archivos de la Casa Azul. Es fascinante. Yo te puedo decir que cuando estábamos investigando y viendo todos sus objetos personales, yo
sentí que la conocí por primera vez. Son unos objetos con muchísima aura, muy bonitos. Me encontré con una mujer increíblemente sofisticada, que le encantaba el maquillaje, los perfumes, en fin, realmente un universo fascinante, el que, como decías tú, está en la Casa Azul, y que la misma Casa Azul era como el microuniverso que Frida Kahlo crea ahí también, la Casa Azul, ¿no? Con su jardín, con sus animales, preciosa. Sus cuadros, con sus... Se convierte como en un microcosmos, como me dice mi colega Ganitan Cori. Sí, no, precioso. Antes de irnos a la pausa, te tenía otra pregunta, Luis Martín. Veo que hay textos. ¿Tú hiciste los textos? Así es. ¿Y qué nos podemos esperar en los textos? Bueno, mira, el libro está compuesto de estos 8 capítulos donde narro la trayectoria de Frida y estos universos creativos paralelos. Y luego tiene un compendio de todas las pinturas catalogadas y comentados una por una. En este apartado, que es el catálogo de las pinturas, trabajaron 2 colegas mías, historiadoras del arte, Andrea Kettenman y Marina Vázquez Ramos, y nos reunimos durante 3 años en un seminario de investigación donde discutíamos cada uno de los cuadros, qué enfoques habían tenido los cuadros a través de los años en diferentes generaciones y qué nuevas ideas y nueva documentación había para plantear una nueva interpretación acorde a la investigación y a las nuevas generaciones. Por ejemplo, a ver, danos un ejemplo de cómo reinterpretaron una obra. Por ejemplo, uno de los cuadros más famosos de Frida, las 2 Fridas, siempre ha sido analizado aislado. Sí. Y hay un cuadro perdido de Frida que se llama La Mesa Herida. No sabemos dónde está. Fueron pintados al unísono. Pero está la foto de la mesa herida. Está la foto de la mesa herida en el libro. Ok. Entonces, en la interpretación que hago de las 2 pinturas, una representa los años de matrimonio que tiene Frida con Rivera y la otra representa en el momento en que queda divorciada de Rivera. Es decir, el proceso que ella vivió en su transformación de señorita mexicana a tehuana, a mujer mexicana, y luego una puesta en escena en La Mesa Herida, cómo se queda ella después de este matrimonio, una vez que Rivera ha dado por finiquitado la relación que establecieron por los primeros 10 años. Entonces, es una nueva lectura en donde una pieza complementa a la otra. Bueno, vamos a hacer una última pausa. Estamos hablando de Frida Kahlo. Insisto, si se quiere echar un buen lujito este fin de año, ahí está el libro de Taschen sobre Frida Kahlo. Precioso, ¿eh? Mire, la portada es efectivamente tela, ¿verdad? Es una tela. Es como tela, sí. Bueno, regresamos en un momento más. Bueno, aquí nos comentaba Luis Martín que hay un cuadro perdido de Frida Kahlo. También hay que decirlo, es el más grande que pintó, al parecer, ¿no? Efectivamente, es uno de los más grandes. Y a ver si nos pueden poner en la cámara acá la foto. Mira, esta es la foto de Frida Kahlo pintando La Mesa Herida, ese cuadro, que pues aquí muy amablemente dice Luis Martín que se perdió. Yo digo que se lo robaron, ¿no? La última vez que lo vieron fue en Polonia, me decías, ¿no? En una exposición colectiva, sí. Exacto. Y luego, bueno, pues lo que nos decía, hay que entenderlo a la luz de las 2 Fridas que está aquí abriendo el libro. ¿Cómo le llaman esto? El cuarto. En las primeras guardas. En las primeras guardas, exactamente. ¿Cómo ves, mi querido Julio Patán? Fíjate que vuelvo un poco al principio. Estamos oyendo, no hizo falta poner el nombre de Frida Kahlo en esa portada, ¿no? Bueno, la historia de la
vamos a decir, de la pintura, pero más ampliamente de las artes visuales, también es la historia, en buena medida, de la construcción de personajes. No lo digo despectivamente, todo lo contrario. Diego Rivera supo construir un personaje de sí mismo, un personaje público, ¿no? Andy Warhol, Dalí, yo diría que Picasso en una gran medida también, y podríamos continuar, ¿no? Bueno, no se me ocurre ninguno tan potente como el de Frida Kahlo. Por eso yo decía, hay como una gran conciencia de lo que está haciendo, de lo que proyecta, de lo que dice en Frida Kahlo, ¿no? Y sí creo que esta construcción de un personaje merece mucha más atención de la que luego le hemos dado, ¿no? Es un personaje construido con una inteligencia y una sofisticación extraordinarias. Allá anda. Sí, y yo les preguntaría, a ver, comienzo contigo, Circe, porque cuando yo era chavo, el gran artista era Diego Rivera, ¿no? Se oía desde luego de Frida Kahlo, pero creo que Frida Kahlo ya eclipsó al gran maestro Diego Rivera. Por lo menos quizás hasta en el extranjero me atrevería a decirlo que es más conocida Frida Kahlo que Diego Rivera. ¿O me equivoco, Luis Martín? Quizá el objetivo no sea eclipsar, porque la dimensión pictórica de Frida Kahlo no es comparable con el trabajo artístico de Rivera. O sea, Rivera fue un pintor mucho más prolífico. Sí. Fue un pintor que pintó cientos de metros cuadrados de frescos. Sí. Frida no hubiera tenido la capacidad física ni emocional para verlos pintados. No, como artista no tengo duda, pero ¿no te parece como personaje? Como personaje, sí. Exacto, porque si bien a eso Rivera me refería. era un personaje también, Sí. él no consideraba que el personaje era el pintor. Su obra pictórica tiene una trascendencia de carácter social. Sí. Él tenía muy claro que su finalidad en su vida era pintar. Su vida personal era algo ajeno a su pintura. En el caso de Frida, no. En el caso de Frida, efectivamente, la personalidad está entretejida en algunos cuadros, pero también creo que el exceso de atención y atracción sobre el personaje distorsiona la pintura. Yo lo decía, Circe, porque me ha tocado conocer estadounidenses y europeos que vienen a México y quieren ver más a Frida que a Diego, ¿no? O sea, que conocen más, que están más movidos por Frida que por Diego Rivera. En ese sentido lo decía, ¿no? Pero ¿qué piensas tú, Circe? Bueno, yo creo que Frida Kahlo estaba tratando con distintos temas, mira, en los años 20, como es discapacidad, etnicidad, temas de sus convicciones políticas, de identidad de género, en donde ni siquiera existían los discursos académicos que existen hoy para explicar todas estas. Y esa es una de las partes que yo creo que la hacen, como decía Luis Martín, ella está adelantada de su tiempo, porque la encarnación que ella, como utiliza, que lo estamos hablando, el cuerpo en la pintura, con su propio cuerpo, cuando vemos los corsets, como usa el corset, lo pinta igualmente en su cuerpo, utiliza el cuerpo como el lienzo, y luego ella está en el lienzo al mismo tiempo. Y todos estos temas tienen mucha resonancia hoy en día. Entonces, el haber tratado con estos temas tan diversos, que ahora son tan pertinentes o tan importantes en diversidad de género y diversidad cultural, pues yo pienso que eso también la hace tan relevante, pero también que la pintura, esto es algo que también me discutía con Ganit Ancori, que es otra académica de Frida Kahlo, es que en Estados Unidos ella empieza a pintar y se consolida como pintora. En San Francisco termina su look también de Tehuana, pero está pintando
En Nueva York se vuelve la Frida política y en Detroit se vuelve digamos, la pintora que ha roto tabúes hoy en día, porque pinta por primera vez, por ejemplo, un aborto. Yo que sepa, no se había pintado un aborto con sangre de esta forma. Entonces, ella como pintora es una gran pintora, que es a lo que se refería también Luis Martín. O sea, al final del día, ella como pintora era una gran pintora. No, sí, totalmente. Vaya personaje, ¿no? Vaya personaje. ¿Qué les puedo decir? A ti felicitarte, desde luego, Luis Martín, por este precioso libro. Circe, a ti, pues agradecerte que hayas venido, que nos hayas ilustrado sobre la vida de Frida Kahlo. Mi querido Patán, pues buenísimo el programa, ¿no te parece? Muy bueno, qué bueno este acercamiento distinto a Frida Kahlo. Creo que da para otro, porque también tenemos la impresión, muchas veces, de que la obra de Frida Kahlo es como, o sea, no sé si decir homogénea, pero como que respondía siempre a una serie de mismos principios. Y yo tengo la impresión de que ha evolucionado, bueno, de que evolucionó bastante. Y me gustaría que nos lo explicaran. Gracias, Luis Martín. A ti, Leo, por este espacio. De verdad, el libro, pues ni siquiera tiene título. Es Frida Kahlo. Obra pictórica completa. Obra pictórica completa de Luis Martín Lozano. Gracias, Circe. Saludos hasta allá, hasta Londres. Gracias, querido Patán. Y gracias a usted. Gracias a usted. Yo lo espero el lunes a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.